Vamos a charlar con el profesor Pablo Hueve, vamos a hablar de política internacional y de las frases de Peter Lamelas, sobre todo este posible embajador de los Estados Unidos en nuestro país. Durante una exposición que tuvo en el Senado estadounidense, dijo, la verdad, que muchísimas barbaridades. Entre ellas, hay 23 provincias y cada una tiene su propio gobierno, que puede negociar con fuerzas externas, con los chinos u otros, y eso también puede prestarse a la corrupción, dijo, a la corrupción por parte de los chinos. Uno de mis roles como embajador sería viajar a todas las provincias para tener una verdadera asociación con esos gobernadores y asegurarnos de eliminar la corrupción, de eliminar, digamos, a los chinos, ¿no? Que la Argentina no pueda negociar con otro país posible, o con algún aliado de ellos, ¿no? Con algún aliado de los Estados Unidos. También dijo, mi papel es asegurarme que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que bien merece. En otro de los pasajes, ella, hablando de Cristina Fernández de Kirchner, está en arresto domiciliario debido a algún favoritismo político que está pasando allí, hablando de nuestro país y metiéndose en nuestra política. Y así siguió, habló del movimiento peronista o del movimiento kirchnerista, habló y dijo absolutamente muchísimas barbaridades, repito, y además, violando algo que en muchas oportunidades dentro de la ONU se decía, no podés estar diciendo esto, estás violando los derechos de otros países también. Bueno, de todo dijo Peter Lamelas. Y hoy el gobierno salió a despegarse un poquito de él, el gobierno nacional. Pero lo charlamos con Pablo. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy buenas tardes, un gusto estar dialogando con ustedes. Mi saludo a todo el personal de la emisora y a toda nuestra audiencia. Bueno, la verdad es que... Lo resumí un poquito, ¿no? Más o menos. Sí, pero muy bien, verdaderamente. Yo lamento sinceramente la actitud del Estado argentino, del gobierno argentino, de limitarse a decir es su opinión. No es su opinión. Claro. Es una violación de la Carta de la OEA, de la Carta de la ONU, porque es una intromisión en asuntos internos de otro país. Y esto, además, es una ofensa al Estado argentino. Casi que inclusive lo que le está diciendo a Milei es, y tengo que ir yo a hacerme de interventor porque vos no podés disciplinar las provincias. Sí. Y la verdad es que, a ver, ¿quién es este chico? Este chico no es diplomático. Bueno, está claro que no es diplomático. Sí. Pero es un médico cubano, gusano, es decir, anticastrista, que cuando se fue a Estados Unidos fundó una empresa prepaga, de medicina prepaga, hizo algún dinerillo, luego la vendió en varios millones, lo que le permitió ponerle $500 millones a la campaña de Donald Trump. Eso lo convirtió en muy amigo de Donald Trump. De hecho, juegan al golf juntos en Mar-a-Lago, ahí en Florida, en Miami, y como se ve que Donald Trump quería darle una mano o premiarlo, no se le ocurrió mejor cosa que mandarlo de embajador de la Argentina. Varias cosas, voy a tratar de ser lo más sintético posible. En primer lugar, ¿por qué dijo lo que dijo? Sí. Porque como no es diplomático de carrera, no es del Departamento de Estado, tiene que ser aprobado por la Cámara de Senadores. Entonces, en una audiencia en la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores, él jugó con la división interna del Partido Republicano, pero además con la división que hay dentro del Senado de Estados Unidos, que están 50-50. Fíjense que él, una de las primeras cosas que hace es reivindicar al extremista senador Ted Cruz, que fue uno de los que hace muchos años, casi 10, la emprendió contra Cristina y contra el kirchnerismo, diciendo que tenía Estados Unidos que exigirle al gobierno argentino, durante el gobierno de Macri concretamente, así que hace más o menos 10 años, 9 años, que le hicieran juicio a Cristina, y él lo felicitó también a su entonces compañero de bancada, hoy secretario de Estado, Marco Rubio. Dijo lo que seguramente Donald Trump piensa respecto de
los acuerdos de algunas provincias con empresas chinas, Sí. porque acá el tema es que el lenguaje de este aspirante a embajador, primero le tiene que dar el acuerdo del Senado, y una vez que le dé el acuerdo del Senado, el gobierno argentino tiene que aceptar sus cartas credenciales de acuerdo a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y otorgarle el placet. A partir de ese momento, recién empieza a ser embajador de Estados Unidos. Bien. Pero lo que está claro es que para el gobierno de Donald Trump, Argentina forma parte de un peón en el tablero de ajedrez internacional en la estrategia contra China. Sí. Una estrategia que tiene a la Argentina como un actor acrítico, que mira para otro lado mientras Estados Unidos reivindica la presencia británica en las Islas Malvinas como parte de la estrategia que se va a complementar con ejercicios militares chilenos y con la base integrada en Ushuaia. Fíjense ustedes que en ningún momento estamos hablando de que ellos bloquearon la posibilidad de que China construyera un puerto de aguas profundas en Tierra del Fuego, que abarataría la vida en Tierra del Fuego y además abarataría los costos de producción de Tierra del Fuego que han justificado el decreto de Milei eliminando los beneficios de las industrias de Tierra del Fuego, porque dijo no podemos seguir subsidiando industrias ineficientes. Milei desconoce, quiero pensar bien de Milei, no quiero pensar que lo hace por una deliberada mala intención, que en realidad Tierra del Fuego no produce absolutamente nada más que pescado. Y por lo tanto, y bueno, y castores si los llegaron a agarrar, porque son bastante ágiles para escaparse. Pero por eso Tierra del Fuego es muy cara, porque todo lo que se hace en Tierra del Fuego tiene que ser traído de afuera, y no hay puertos de aguas profundas, por lo tanto todo llega o por aire o por tierra. Y por tierra tiene que pasar el Estrecho de Magallanes por Chile. Claro. Porque el proyecto que había tenido Cristina Fernández de balsas desde territorio continental en Santa Cruz hasta Río Grande, eso llevaba muchísimo tiempo, mucho costo, y por ahí no se justificaba la inversión. Bueno, hoy por hoy entonces, Argentina sigue jugando como peón acrítico, y esto implica, primero, mirar para otro lado con la presencia británica en las Malvinas. Segundo, renunciar en la práctica a ser la puerta de la Antártida. Tercero, ser parte de una estrategia global de Estados Unidos de bloqueo a las exportaciones chinas, y de esa manera, junto con Chile y con Gran Bretaña, formamos parte de un semicírculo que va desde Puerto Argentino hasta el Estrecho de Malaca en el sudeste asiático, y de esa manera hacer que sea muy difícil para China venir por el Atlántico Sur. En un momento, y por el Pacífico Sur, en un momento en el que el Canal de Panamá está teniendo problemas por el cambio climático, ya no llueve como antes y por lo tanto el canal está teniendo menos frecuencias. De esta manera, lamentablemente, nuestro país está dentro de una estrategia global del hegemón que está cuidando sus intereses, no los nuestros. Sí. Cuando este señor habla de las provincias, habla de los gobernadores, los asocia con la corrupción supuesta de las empresas chinas, plantea que el peronismo es un problema y que la izquierda en Argentina es un problema. Yo no sé de qué país está hablando este muchacho, porque la izquierda en Argentina, en el mejor de los casos, no supera el 5% de intención de voto, ni de presencia institucional, y que él viene para ser, de alguna manera, el jefe de campaña para garantizar, esa fue la palabra que utilizó, la victoria de Javier Milei en las elecciones. Un país en serio, a este señor ni siquiera le tendría que contestar el pedido de cartas credenciales, de la presentación de cartas credenciales. Pero mucho me temo que el señor presidente Javier Milei recibió esas declaraciones como música en sus oídos. Porque es el discurso que siente Javier Milei, quien, a diferencia de Donald Trump, que vive hablando del empleo norteamericano y de proteger la industria norteamericana, el presidente argentino se ha caracterizado él mismo como un topo que viene a destruir al Estado desde adentro. Creo que son dos cosas distintas, a pesar de que los discursos puedan ser similares. En ese contexto, entonces, a diferencia de "es su opinión", que es la frase de la Casa Rosada para despegarse de Peter Lamelas, la verdad es que habría merecido
un fuerte repudio y rechazo del Estado argentino. Pero claro, supuesto. Por supuesto. Además, persona no grata debería haber sido declarada. Es que probablemente eso sea lo que hagan las cámaras del Congreso. Claro. El tema es que la cuestión de las relaciones diplomáticas forma parte de las facultades del Poder Ejecutivo. Recuerden ustedes que el tema de Sprill Braden en el año 45, bueno, no había Congreso en ese momento, pero tuvo que venir luego el gobierno peronista para limitarle el accionar a un hombre que hizo campaña descaradamente por fórmula Tamborini Mosca. Es cierto que era otro mundo. Estados Unidos acababa de ganar la Segunda Guerra, era el dueño del 50% del poder político mundial, pero hoy estamos frente a un Estados Unidos debilitándose y debilitado, con un área del dólar cayendo frente a otras monedas y frente a otras alternativas económicas. Por lo tanto, mucho me duele saber y pensar que una vez más el Estado argentino hace gala de indignidad frente a otros países que, como México o como Brasil, se plantan frente al hegemón por una cuestión tan tonta como la dignidad nacional. Sí, realmente. Pablo, más allá, antes de seguir con este tema, ¿qué te pareció lo de la cumbre que se dio en Chile? Bueno, con los diferentes presidentes, inclusive también estuvo hasta el presidente de España. ¿Cómo lo viste? Bueno, tiene que ver mucho con todo esto. Me parece que plantear una alternativa democrática frente al avance de la derecha global creo que marca una preocupación, amén de que varios de esos países entienden que frente a un avance de los Estados Unidos desestabilizador, claramente desestabilizador, la política exterior puede servir como coraza frente a eventuales situaciones domésticas. No hay más que mirar lo que le ha pasado, lo que le está pasando a Petro en Colombia, sí, lo que le ha pasado, y por ahí le está pasando a Lula en Brasil, y la debilidad institucional que está padeciendo Boric en Chile, y bueno, en España estamos a un paso de que el presidente tenga que disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones. En ese contexto es sumamente interesante tener en cuenta que hay una especie de pequeño eje entre Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia y probablemente podemos meter España, planteando la democracia como una alternativa constructora de la paz frente a un mundo cada vez más congestionado y cada vez más violento. En ese contexto, el discurso del presidente Trump, que ya no solamente busca enemigos externos, sino que ahora los está buscando internamente, como la andanada de barbaridades contra Barack Obama y los demócratas, todo para ocultar el escándalo del caso Epstein, muestra que hay una preocupación frente a un avance de la extrema derecha global. Pablo, ¿cómo estás? Gaby te saluda, buenas tardes. Hola Gaby, qué gusto. Queríamos consultarte también sobre Medio Oriente. Leí hace un ratito de que Israel y Estados Unidos se retiraron de las negociaciones en Doha. Y también otra cosa, lo sumo, que Macron anunció, o entiendo dejó entrever, que va a reconocer formalmente al Estado de Palestina y que lo va a decir en la ONU en septiembre. Es probable, sí. Un análisis sobre eso, bueno, sobre lo que está pasando. Lo de Qatar era previsible. Ya hace rato que el premier Netanyahu quiere justificar de alguna manera el seguir con sus bombardeos, que ya están tomando ribetes de escándalo, ¿no? Sí, tremendo. De matar a personas que están en una cola para comer. Sí. El 90% de la población de Gaza, son 2.100.000, el 90% está en una franja de 12 kilómetros al lado del mar. Los han sacado de sus viviendas, les han destruido sus viviendas, y lo peor es que esto inclusive está dividiendo a la población israelí, porque los familiares de los rehenes de Hamas están planteándole a Netanyahu: señor, su política es la que va a hacer que nos devuelvan cuerpos y no a nuestros familiares. Pero acá tuvo un fuerte apoyo de los Estados Unidos, que entendió que la contrapropuesta a la propuesta original de cese del fuego que planteó Estados Unidos y que Israel había apoyado, no contaron con el apoyo, digamos,
de Hamas. A ver, ¿qué es lo que planteaban concretamente? Eran 60 días de cese de fuego, donde Israel iba a liberar más presos palestinos, y Hamas iba a entregar 10 rehenes y una suma de cuerpos que creo que todo llegaba a 30. Bueno, Hamas planteó que aquí el cese de fuego no tenía que ser por 60 días, sino de manera indeterminada, es decir, hacia el futuro, sin plazo, y que Israel debía retirarse de la Franja de Gaza. Esto fue calificado como inaceptable por Israel y por Estados Unidos, que además han acusado a Qatar de ser voceros de Hamas y no intermediarios independientes. Yo no le veo salida a esto, la verdad. La extrema derecha israelí ha abandonado al gobierno de Netanyahu. Recuerden que es un estado parlamentario donde hacen falta 61 votos en la Knesset, el Parlamento, para mantener el gobierno, el gabinete. Y quiero comentarles que porque no se ha definido todavía la situación del servicio militar para los ortodoxos, que esto también divide la sociedad israelí, los partidos religiosos, Judaísmo Unido de la Torá, con 7 bancas, y Shas, con 11 bancas, 18 entre las dos, se han retirado de la coalición y han dejado a Netanyahu con 50 bancas. Es probable que la dureza de Netanyahu con Hamas sea para tratar de unir a las bancadas extremistas en la Knesset y evitar un voto adverso que lo obligaría a Netanyahu a disolver la Knesset y llamar a nuevas elecciones. Respecto de lo de Francia, Macron hace rato que lo viene manifestando. De hecho, que se han congelado las relaciones entre Francia e Israel, con solamente unos 12 días en que Francia apoyó fuertemente el ataque israelí contra Irán, pero hace rato, ya que Macron particularmente viene planteando esto, tal vez inclusive para moderar los embates islamistas en contra de Francia, uno de los países que tiene políticas más antiislámicas de Europa. Y así como Macron puede anunciar esto en la ONU, ¿puede haber algún otro país que haga algún anuncio en el mismo sentido, o va a ser casi una pronunciación en solitario? En su momento se había hablado de varios países del norte de Europa y de algunos países africanos, pero hoy por hoy el que está casi asegurado es Francia. También va a haber que ver si esto no tiene alguna que otra consecuencia dentro de la Unión Europea. Porque hay varios países de la Unión Europea que hasta ahora lo que dicen es, bueno, endurezcamos las posiciones comerciales con Israel. Hay que ver qué hace España. España también en su momento, Pedro Sánchez manifestó su voluntad de reconocer a Palestina como Estado. Bien, perfecto. Pablo, bueno, te agradecemos, muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias y bueno, esperemos que no sea embajador Peter Lamelas. Esperemos. Miren, escucharlo sí. A Peter Lamelas me generó más indignación que ver jugar a San Lorenzo. Uy, qué indignado que está, Pablo. Mucho, mucho. Está muy enojado. Gracias, amigo. Hasta luego. Que ande bien. Chao. Pablo Hueve, profesor de nuestra universidad, universidades de Río Cuarto, como tantas otras, y para nosotros es nuestro columnista de política internacional. Sí, ya hay que llamarlo de esa manera. Sí, ya hay que llamarlo columnista. También, hoy podría haber sido un showtime de columnista. Showtime de columnistas. Tranquilamente con Rodo y el profe Pablo Hueve. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel de columnista? ¿Qué nivel? Aparte, yo siempre espero. Primero que Pablo te explica y entiendo todo, pero yo siempre espero el remate de sus notas. Porque yo ya sé que cuando está terminando su intervención va a hacer alguna analogía futbolística. Sí. Y me gusta. Además tiene conexión con la columna de Rodo ahí. Sí, claro. Tuvo conexión. En este showtime de columnistas. Tal cual, amigo. Che.